¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa especial de Fiestas Patrias acá en Quinta Visión para todos ustedes, Canal 9, señal de BTR, en que estamos saludándoles en esta jornada, ya lo dijimos, especial, por supuesto, Mes de la Patria, día en que recordamos la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno. No es el Día de la Independencia, por supuesto, y con Rodolfo Mon, que nos acompaña esta mañana, muy ad hoc, tenía campera de guaso, corralero, con fonda y todo atrás. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido al programa nuevamente. Bien, pues Víctor, como tú dices, acorde a este programa especial, así que hola a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy día, como ya lo dijimos, un programa especial, vamos a hablar solamente de cine chileno. Vamos a tratar, porque uno cuando no puede ser presumido si vamos a hablar del cine chileno porque abarca mucho. Recordemos que el cine chileno parte con los albores del cine prácticamente y hasta nuestros días. Sería presumido decir que vamos a hablar de todo el cine chileno, ¿no? Algunos aspectos y por época algunos aspectos. Así que hacemos un breve alto y ya estamos con el cine chileno en 24 cuadros por segundo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que... Bien, comenzando ya con nuestro programa y hablando ya, partiendo con lo que fueron las primeras películas de cine patrimonial, que curiosamente se comienza a ver cine en Chile a los pocos meses de que se estrena la primera película en Francia por los hermanos Lumière, que no tenían ningún interés en hacer cine, sino que lo que tenían interés era en vender la máquina que filmaba y además proyectaba, ¿cierto? Porque ellos eran uno de los comerciantes de artículos fotográficos que a través de las prácticas y de los experimentos que hizo Edison, que fue en definitiva quien primero pudo proyectar imágenes de movimiento y captarlas, ellos que interesaban de su máquina, y por ser Valparaíso el puerto de entrada a nuestro país, y además que todos los buques que iban a la otra costa de Estados Unidos viniendo de Europa, pasaban por acá y se descargaron algunas máquinas, y de hecho la primera película en Chile se exhibió en lo que fue, aunque dicen, hay escritos que dicen que fue en Santiago, fue en Valparaíso, en el Teatro Odeón de Valparaíso, no el tuyo, Rodolfo, sino que el Teatro Odeón, que estaba en la calle Salvador Donoso, que está muy bien explicado en el libro Apuntes del Cine Porteño de Paul Di Valenzuela, donde se exhibe la primera película. Bueno, y ahí llegan todas estas vistas, porque no se llamaban películas, se llamaban vistas de los hermanos Lumière. Pero en Chile ya comienza el año 1902 a hacerse la primera película, que fue Ejercicio General de Bombas, y que la hemos visto latamente, Rodolfo, con una coincidencia que también tiene que ver nuestra querida Paul Di Valenzuela. Sí, como planteas tú, Víctor, claro, este es un cine, tal vez, más que cine, tal vez un registro audiovisual, o visual, un registro visual, porque no se grababa sonido todavía, de las primeras épocas en Valparaíso, antes de la construcción del Canal de Panamá. Como mencionabas tú, pasar por el Estrecho de Magallanes era un paso obligatorio para todas las embarcaciones comerciales. Y claro, una de las primeras, tal vez la primera, ahí no tengo mucha claridad, que conocemos es el Ejercicio General de Bombas, que se llamaba así, claro, es un ejercicio de incendios. Bueno, por lo menos es lo que se ha convenido que es la primera película, porque algunos dicen que también está la playa de Cabanchi, en Iquique, que fue antes, pero mira, hay muchos escritos. Hay un libro que se llama de la Alicia Vega, donde aparece todo el listado de películas que se han registrado. No están las imágenes, pero sí se han registrado y se ha indagado en los archivos de diarios, en las bibliotecas, y ahí sale. Pero este primer ejercicio general de bombas que se hizo, mira, yo voy a hablar de supuesto, aunque todo el mundo afirma que fue la Plaza Sotomayor, yo digo supuesto porque hablando con gente que entiende, se supone también que pudo haber sido la Plaza Aníbal Pinto, pero bueno, todo el mundo conviene, porque ya cuando pasa el tiempo hay convenciones, que fue en la Plaza Sotomayor, y fue un ejercicio general de bomba, que es el ejercicio que habitualmente hacen en el mes de abril los bomberos, que antiguamente era alguna atracción, todo el mundo iba a verlo, más de alguna vez fui en Santiago a ver, y esta película se había perdido, y la historia señala que alguna vez Canal 13 envía un paquete grande de videos en 3/4, en Betacam y en VHS a UCB Televisión, donde nosotros, Rodolfo, estuvimos por largos, casi 20 años. Luego
empiezan a revisar estas cintas y en una de ellas, en la Universidad Católica, en la sala Obra Gruesa, donde Paul Di Valenzuela era la directora, le llama la atención una imagen en particular. La empieza a estudiar hasta que se da cuenta que es unos cuantos segundos de la película Ejercicio General de Bombas, que en la actualidad es el único registro, que son 39 o 40 segundos que estamos viendo ya en pantalla, del Ejercicio General de Bombas, que gracias a Poldi se rescató y es el único documento que existe en Chile patrimonial de esto. Sí, como dices tú, muchas de estas películas que estamos mostrando son encontradas por accidente, porque claro, no se pretendía de esta nueva herramienta de registro hacer una especie de conservación, ni tampoco se pensaba que podía tener importancia 200 años después o 100 años después, la importancia de estas imágenes. Hay otra que me gusta mucho, Víctor, que es, bueno, yo soy playanchino, y es el paseo en Playa Ancha, es decir, esto que también supuestamente se grabó en el Alejo Barrio, y muestra cómo se vive en Playa Ancha. Me gusta mucho el que se puede apreciar un poco, incluso hasta subjetivamente, diría yo, la chispeza del porteño, o cómo el porteño vivía, cómo el porteño bailaba. Es bien interesante este registro. Mira, es interesante el registro, pero hay varias cosas que decir de él, Rodolfo. Primero, esta película fue filmada por Maurice Massonnier. Massonnier era llamémoslo un vendedor, y él llegó a América para ofrecer la máquina, hablábamos de máquina, no de cámara ni de filmadora, de los Lumière. Él fue el encomendado que esparciera por el mundo y tratara de vender estas máquinas. Llegó al Paraíso y en el mismo Teatro Odeón ofreció funciones de vistas, ¿ya? Y ahí se mostró las obreras saliendo de la fábrica, el tren llegando a la estación de la Cholat y muchas más películas. Luego, Massonnier organiza una filmación. Entonces, invitó gente de Valparaíso. No es una fiesta espontánea, y eso ya está aclarado porque los registros periodísticos de la época lo indican. Hay autoridades, hay gente, incluso alguien llega a la conclusión de que en la pelea que se da, estamos viendo imágenes, ¿cierto? La pelea que se da en filmación es una pelea coreografiada, ¿ya? Eso es lo que se dice. Yo no estaba ahí, entonces no te puedo dar fe. Ahora, la película fue filmada el día 8 de enero. ¿Por qué el 8 de enero? Y ya está claro, porque en una parte aparece la fecha, 8 de enero, y como se sabe que fue filmada el año 1903, entonces esta filmación pertenecería al 8 de enero de 1903. O sea, y estas imágenes, que también fueron rescatadas, son un valor patrimonial incalculable. Si tú te das cuenta, ya que hablabas del Alejo Barrios, efectivamente se grabó en el Alejo Barrios, pero no en este Alejo Barrios que conocemos ahora con las canchas de fútbol. El Alejo Barrios, según estos mismos escritos que han descubierto en la película, era un bosque. Y bueno, y tú sabes que yo que estudié allá en Playa Ancha, cuando yo llegué había unos eucaliptus centenarios en lo que ahora es el edificio institucional de la universidad, en la parte del frente donde se guardaban las torpederas, que por eso se llaman las torpederas de la playa, era un bosque de eucalipto. Entonces, en algún lugar de ahí se hizo, no se sabe exactamente el punto, pero pudo haber sido entre lo que ahora conocemos como la avenida Altamirano y la avenida del Parque, no sé, por ahí se filmó, pero que era un gran parque, que luego con los años se le puso a Alejo Barrios, pero fue una película, digamos, producida por Massonnier. Sí, interesante, Víctor, y a mí me gusta tal vez incluso hasta contrarrestarla con la película esta de La Quinta Normal, donde se ve en Santiago, la que vamos a hablar ahora, esta que es de 1907, Exposición de Animales, que tú ves a todos los santiaguinos con su gorrito, su traje, ¿cierto? Como más elegante. Se puede hacer una comparación en los estilos de vida, desde ya esa época, de cómo se vivía en la capital y cómo se vivía en el puerto. Mire, yo creo que era un signo de la época, Rodolfo, que esta película se llama Exposición de Animales o Vistas de la Quinta Normal, que fue, como tú bien lo dices, filmada en 1907, no se sabe el autor de las imágenes, y tiene que ver en el contexto de una exposición que se hizo a la usanza de las grandes exposiciones mundiales que se hacían en Europa. Tú sabes que las ferias.
Sí, o las ferias mundiales. Los chilenos siempre hemos sido dados para imitar los foráneos, ¿cierto? Además que somos, nuestro país es snob, somos snob. Imagínate ya los tiempos de O'Higgins, que fue quien prohibió los títulos nobiliarios y los escudos de armas por los snob que eran, hemos querido ser los europeos. Bueno, se hace una feria de animales en la Quinta Normal que fue organizada por lo que conocemos ahora como la Sociedad Nacional de Agricultura, donde se llevaba animales, vegetales, flores y todo el contexto. Se supone que es la primera, y lo que tú dices sí es una buena radiografía de la época. O sea, aquí no hay distinción entre el acomodado y la persona más humilde. Ahora, habría que haber estado ahí para saber quién era un personaje de pelo o de medio pelo. Tú sabes que hay una diferencia entre el pelo y el medio pelo. Y por eso hay un dicho que dicen este es de medio pelo. Lo que ocurre es que la aristocracia, como importaba los sombreros desde Francia, eran de pelo, de pelo natural, de un pelo largo. El chileno que no podía optar a un sombrero de pelo natural largo, compraba unos que eran de menor calidad, pero que eran a lo mejor el desecho del pelo y era de medio, más chiquitito. Entonces le decían, este es de medio pelo. Y aquí, en esta película, se ve que están todos confundidos, o revueltos, si tú lo quieres decir, en esta feria. Y yo creo que es interesante por lo que tú dices. Aquí uno puede hacer incluso un análisis de cómo se desenvolvía el chileno en una actividad pública. Sí, y yo no sé si es en el Parque Quinta Normal o en qué parte de Santiago se estaba haciendo, pero es interesante cómo se iban ya hace casi 110 años generando los espacios físicos para los eventos, que hoy incluso todavía conocemos. Era la Quinta Normal, si eso ya está comprobado, que era la Quinta Normal que conocemos, que ahora es más chica, que está ahí en la calle Matucana, entre Santo Domingo y Portales, ¿cierto? Y que linda con General Velázquez, que ahora es como acotado, pero antiguamente era un gran parque. Oye, hablando de parques grandes de Santiago, el que me mostraste en la reunión de pauta, yo no lo conocía, Víctor. Yo no tenía idea que existía este registro de la revista militar y que se hacía en el Parque Cauciño. No. ¿No era así, Víctor? O sea, sí y no. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que, a ver, primero hagamos el contexto. Estas imágenes fueron grabadas en el contexto de la gran parada militar de 1910, cuando era presidente don Emiliano Figueroa. Y estos tienen como, digamos, culminación los festejos del centenario. Hubo muchos festejos, ¿ya? Y hay muchos registros de ello, pero yo creo que era interesante de la parada militar porque estamos en fiestas patrias, porque si nos están viendo hoy domingo, mañana lunes va a ser la parada militar, que atrae la atención de mucha gente, ¿cierto? Hay mucha gente que ve la parada completa, que le gusta, ha ido cambiando. Yo creo que también viendo una parada militar o registros varios, uno se va dando cuenta de que cómo ha evolucionado el ejército, los armamentos, etc. Bueno, esto se hace en el contexto de, esta gran parada se hace en el contexto de los festejos del centenario ya con Emiliano Figueroa. Es el Parque Cauciño, como tú dices, pero no es en ese momento el Parque Cauciño porque se llamaba Campo de Marte. Así se llamaba originalmente, donde las tropas iban ahí. No era pavimentado, obviamente, era todo de tierra. O sea, cuando llovía, hay registros donde las tropas desfilan y el agua salta a 1 metro y los pantalones blancos de los cadetes de la Escuela Naval, por ejemplo, no son blancos, sino que son negros, pero debido al clima. Entonces, yo creo que es interesante esto, primero porque es un registro de cómo se celebró el centenario. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver el bicentenario, donde hubo muchas actividades distintas. No recuerdo que haya habido una gran parada para celebrar el bicentenario, sino que fue la parada normal, ¿cierto? En el 2010. Pero esto da pie para eso, porque uno cree que todo parte con nuestra generación o cuando nacimos, pero la gente de antes también. Sí, y mi pariente, el presidente Jorge, fue el que estableció que la parada militar se hiciera desde 1896. Él fue el que estableció en ese año, y desde ahí hacia adelante la parada militar ha sido siempre en el mismo lugar. Bueno, después con el tiempo se llamó Parque Cauciño, ¿cierto? Y Cauciño, ¿por qué? En el nombre de quien
donó o vendió los terrenos de donde se hacía en los campos de Marte, que fueran los mismos dueños de Lota, y después posteriormente se llamó Parque O'Higgins con el nombre que lo conocemos ahora. Pero yo creo que es un buen registro, y hay registros de este tipo, hay varios, pero podríamos estar toda la mañana hablando de estos primeros, así que te invito, Rodolfo, a que hagamos un breve alto y luego seguimos conversando. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que... Bien, seguimos en este programa de cine patrimonial que hemos dedicado en el día de hoy para hablar de películas que se han hecho en nuestro país, en ciudades puntuales y en zonas puntuales también. Pues, por ejemplo, ya lo hablábamos con el Leopardo, que se hizo en Concepción, hablamos al pasar una pincelada de lo que pasaba en Antofagasta, pero también tenemos que hablar de Valparaíso, de la región de Valparaíso en realidad, Rodolfo. Bueno, aquí, Víctor, como dices tú, en Valparaíso también se hizo cine. No, hace un rato hablábamos, claro, ¿cierto?, de esta vista recreada, por lo que tú me contabas del paseo en Playa Ancha, pero también hay películas que se hicieron en la región, pues decir, una de ellas es El hechizo del Trigal. Esta película, ¿la viste, Víctor, no? Sí, la vi, la tengo, la he visto, bueno, la he visto muchas veces porque en clase uno generalmente pasa un segmento para que los alumnos vean lo que hay, pero sí, una película del año 1939, El hechizo del Trigal. Y fíjate que aquí hay una cosa curiosa, y creo que tú también participaste ese día, era cuando estábamos en UCB Televisión, presentamos, hablamos, yo me recuerdo que con don Hugo Andrade, aquí le hacemos un recuerdo, ¿cierto? Y hablamos de El hechizo del Trigal, y un camarógrafo que estaba en práctica me preguntó si teníamos la película, y le contamos que sí, porque su abuelita había participado en la película. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, La sí, abuelita me había acuerdo. participado de eso después le preguntó, obviamente tuvimos la conversa, y había participado en las escenas que se filmaron en Peña Blanca, o sea, entre Peña Blanca y Limache. Y ahí, cuando llega la carreta, cuando están algo así como de fiesta, había participado su abuelita, que en esa época ya tenía cerca de los 100 años, así que imagínate que fue entretenido aquello. Bueno, esta película fue dirigida por Eugenio de Liguoro, que, Eugenio de Liguoro es un nombre que está muy ligado al cine chileno de los albores, ¿cierto? Y de una gran parte de la época dorada del cine chileno, y ahí hay que detenerse incluso a hacer un programa especial de él, porque es muy, muy importante. De hecho, si tú recuerdas, don Hugo Andrade escribió un libro acerca de los pioneros, y entre ellos está Eugenio de Liguoro. Bueno, se hizo en el año 1939, y esta es una película que podríamos llamar tradicional. Primero, porque esta es la región, porque ya dijimos, se filmó escena en Peña Blanca, Limache, en esa zona. Se hizo una gran parte en El Salto, acá en Viña del Mar, cuando El Salto era campo, y es una historia típica de un joven, ¿cierto?, que ama, aquí al revés de lo que hablábamos antes, a la hija del patrón, que además era su padrino, y llega un ingeniero de la ciudad, y bueno, la jovencita no toma en cuenta a este joven, sino que mira al afuerino que llegó, y bueno, y ahí va desarrollándose la historia, que finalmente que tiene que ver con el hechizo del trigal, que hay hartas escenas que se desarrollan en un trigal, se cortaba trigo, y alguien incluso por ahí escribió alguna nota que finalmente triunfa el hechizo del trigal, porque la historia ya más o menos conocida, ¿cierto? Joven, pobre, ama a hija de niño rico, llega otro rico, se enamoran, pero finalmente el joven, lo típica escenas de teleserie que hablábamos más anteriormente. Sí, Víctor, y esta película, bueno, aquí ya estamos viendo cómo el cine chileno está madurando tal vez a lo que se conoce hoy en la actualidad, es como un argumento, varios actores, ya tenemos sonidos, y se va apareciendo ya la industria del cine chileno, de la cual tal vez ya hizo la transición completa desde el teatro, ¿cierto? Bueno, esta película toman parte, aparte de, bueno, el director, ¿cierto?, Eugenio Liguoro, está Alejo Álvarez, está María Lober, está Mario Dalva, está también Carlos Danilo, Elena Demetrio, aquí hay una cosa curiosa. Si en la primera parte del cine mudo había muchos actores que venían del teatro,
aquí hay una mezcla de gente que viene del teatro y del radioteatro. Muchos de los actores que participaban acá eran las estrellas de la radio. Recordemos que desde los 30 adelante el radioteatro tiene un fuerte impulso en el mundo, no solamente en nuestro país, y muchos de los actores que participan acá son gente que venía del radioteatro, los que hacían series, hacían lo que podríamos decir películas radiales, y mucha gente estaba ahí, entonces era conocido más la voz que el rostro de los actores. Hay otra película, Víctor, de la cual tú te vas a acordar, que es Río Abajo. Ah, por supuesto. Río Abajo, una película de Miguel Frank, película que está basada en los cuentos de Mariano Latorre y que se llama Cuentos del Maule, de Mariano Latorre, si mal no recuerdo. Y mira, a ver, si todo el mundo cuenta que la película se hizo en Concón, ¿ya? Y de ahí incluso nuestro amigo Óscar Sumonte nos contaba que se hizo en Concón, pero la película en rigor no se hizo en Concón. La película tiene escenas filmadas en Concón. Sale el río Aconcagua, donde la cercanía de lo que es la refinería, ¿cierto? Con un Concón distinto, donde seguramente no había ese olor a petróleo que hay en la actualidad, con aguas más limpias, que venían directamente de la cordillera, donde se surtían todos los campos para regar. Y ahí hay realmente escenas bonitas que comentar con esta película Río Abajo, como te digo, de Miguel Frank, que se hizo parte en Concón. Y esta película también está disponible en la Cineteca de la Universidad de Chile, por si alguien desea verla, para que la conozcan. Aquí trabajó también, Miguel Frank, el director, y también fue el guionista junto con Tobías Barros, que Tobías Barros también tiene importancia después en escribir guiones. Aquí está Alma Montiel, Carlos Mondaca, Hernán Castro, Jaime Munátegui, Canda Jaque, que fue pero famosísima en la radio, la gente cuando le dicen Canda Jaque, sí, fue actriz. Y Canda Jaque también fue parte importante de un radioteatro que se llamaba Hogar Dulce Hogar, que por muchos años dirigió Eduardo Calixto e interpretaba a un personaje que se llamaba La Raca. Tuve la suerte de trabajar con Canda Jaque en la radio por harto tiempo. Hacíamos, creo que era una vez a la semana o 2 veces a la semana que llegaba, y ahí la conocí. Después vi su obra y la vi actuar, y ahí está en esta película que estamos comentando. Y bueno, y aquí en este cuento de Mariano Latorre, la historia es de que hay una joven, y siempre una joven, ¿cierto?, que campesina, que es obligada por su padre a viajar en bote por el río Maule, ¿cierto?, en Constitución, para ser empleada en una casa de dudosa reputación. Y ese es más o menos el punto de partida de esta película. Y hay una serie de historias paralelas que se van dando en esta película, que es bastante entretenida, creo que está bien hecha para su época, y ahí está restaurada, así que uno la puede ver en forma impecable, Rodolfo. Algo interesante, Víctor, de esta película, como te mencionaba, de la maduración del cine en Chile, es que tiene que efectivamente el concepto de locación. Estamos ocupando el Aconcagua para recrear lo que sucede en Maule con los cuentos de Latorre. Entonces, hoy el cine ya está entendiendo esto de que se puede hacer magia y no necesariamente se tiene que estar en el lugar para recrear un ambiente. Sí, de todas maneras, eso es cierto. Bueno, a propósito de todo eso, hay una anécdota bastante interesante con Raúl Ruiz. No me acuerdo si estabas tú en esa época, en ese momento, pero recuerda que una vez vino a la sala Obra Gruesa cuando había filmado la película Las 3 coronas del marinero. Entonces, no sé si alguien le preguntó, le dijo que cómo filmaba Valparaíso si él estaba viviendo en Europa. Entonces le dijo, es que yo siempre quise filmar una película en Valparaíso, pero no podía estar en Valparaíso, por lo tanto busqué un lugar que se pareciera a Valparaíso. Las respuestas típicas de Ruiz, esas que te llamas y le preguntan, y bueno, ¿y qué hizo entonces para recrear Valparaíso en un lugar que no era Valparaíso? Me fui a Rumania. Todos quedamos medio blog. Entonces, ¿por qué se fue a Rumania? Porque Rumania es el lugar más parecido a Valparaíso, y en Las 3 coronas del marinero tú ves Valparaíso sin ser Valparaíso. Te recomiendo que por lo menos veas unos segmentos de la película. Ese es un dato aparte de esto que estamos hablando de películas hechas en la región. O sea, Valparaíso se pudo recrear, y tú mismo lo has dicho, que ya está el concepto de locación, que uno puede adaptar el lugar, e incluso de repente no tiene nada que ver
y se menciona solamente, como ocurre con muchas películas, como el ejemplo de Amor y de Sombra, ¿cierto? Donde está Jeremy Irons para recrear La Casa de los Espíritus, donde se habla de Santiago y no tiene nada que ver con Santiago. Tú te das cuenta en la primera imagen que no es Santiago, pero en la película es Santiago. Sí, oye, mencionaste una ciudad, bueno, patrimonio de la humanidad, hemos hablado harto de Valparaíso, pero Valparaíso también ha estado harto en el cine, po. Es decir, ha sido recreada innumerables veces en el cine. Hay películas muy famosas y cierto, este es un capítulo especial, por eso las vamos a tocar, pero hemos hablado harto de estas películas durante los años del programa, y Valparaíso de mi amor, o Valparaíso mi amor, de Aldo Francia. Esta película es un imperdible de Valparaíso, Víctor. Sí, tiene razón, porque yo creo que hay dos películas que recrean Valparaíso como es Valparaíso. Parece de perogrullo, pero es. Una es Valparaíso, mi amor, obviamente la que está hablando tú, Aldo Francia, y la otra es A Valparaíso de Joris Ivens, que después lo podemos comentar. Fíjate que Valparaíso, mi amor, película del año 1969, como dices tú, de Aldo Francia, es una película que nos muestra Valparaíso a través de varias historias que están tomadas de hechos reales. O sea, Aldo Francia, que era médico de profesión, además yo creo que por su especialidad, ¿cierto? Estar cercano con los niños, era pediatra, y estar con las mamás, iba conociendo historias que eran realmente complicadas, supongo. Entonces, él pudo tomar estas historias reales y ponerle un poco de arreglo, porque hizo el guión junto a Pepe Román para llevar a la película. Ahora, este Valparaíso miserable, Valparaíso pobre, Valparaíso que siempre está como a medio camino entre la ruina y la pobreza, se muestra totalmente en esa película, desde los segundos iniciales, cuando van corriendo por los cerros de esa época de Playa Ancha, cuando era solamente bosque y a lo lejos se divisaba la bahía, que es un Valparaíso totalmente distinto a lo que vemos hoy, con este padre que andan cometiendo vigiato para poder comer, matan la vaca, ¿cierto? Llegan los carabineros, están con los hijos, arrancan y lo detienen por haber matado a ese animal. Bueno, ahí ya comienza a mostrarse este Valparaíso que es, como muchos poetas han dicho, un Valparaíso doloroso, el Valparaíso de los cerros, de la gente que está encumbrada, y si estamos hablando de la década del 60, película estrenada en el año 69, debe haber sido un Valparaíso peor. No había alcantarillado, no había agua potable. Hay escenas donde se ve que la protagonista, ¿cierto?, que era Sara Ástica, lava y el agua corre por la ladera de los cerros. Pero además hay un Valparaíso que tiene una ciudad distinta, que acoge al visitante aunque sea pobre. Por ejemplo, cuando el Chirigüe con el hermano van bajando desde su casa, ¿cierto?, y van metiéndose por todos los recovecos de los pasajes de Valparaíso hasta bajar por el Cerro Santo Domingo, y llegan a esa calle que no sé cómo se llama, la calle Bustamante. Es como una ciudad que abre los brazos, que lo está recibiendo, y lo recibe ¿cómo? Con los vendedores ambulantes, con el vendedor de pescado que está ahí gritando los espineles, ¿cierto?, en la escena, y con la iglesia en la matriz de fondo. Llegan a la calle Bustamante y comienzan un periplo por la ciudad. Ahí en ese momento no se está haciendo nada, son los primeros 4 minutos de la película, no se dice mucho, pero se está diciendo todo: cómo es Valparaíso, cómo es la ciudad, cómo vive la gente, qué es lo que está haciendo. Bueno, y después se va desarrollando el tema con las historias paralelas que hay en esta película de Valparaíso, y te muestra una ciudad cruda, descarnada, una ciudad que huele a pobreza, huele a miseria, como te digo yo, hasta en los lugares más acomodados de la ciudad. Y no te digo acomodado por casa, sino que los lugares que ya están más urbanizados, como cuando va a la Feria de la Avenida Argentina y se arma el barullo, ¿cierto?, con los chicos, y arranca y se mete por calle Victoria y llega a un cine, que no sé cuál cine sería en esa época, pero eso es Valparaíso, mi amor, una gran película que cada vez que tú la ves, aprende algo nuevo. Oye, Víctor, de Valparaíso, mi amor, y bueno, tú también mencionaste A Valparaíso, esta película francesa. Yo las veo y recuerdo mi época de universidad. Un profesor de arquitectura, Roberto Barría, le mando un gran abrazo, comentó un concepto que hasta el día de hoy lo tengo en mi memoria: Valparaíso se vive en el entre y en el sobre. Es decir,
tú recorres dentro de Valparaíso, pero también en algunas instancias estás sobre Valparaíso, eres el espectador de la bahía en los cerros. Y estas dos películas lo grafican muy, muy bien, Víctor. La película A Valparaíso, claro, es como un aire más documentalista, pero también muestra lo que dices tú. Pero la gracia de esta película, Víctor, es que lo muestra tal vez desde la mirada ajena, desde el personaje que se encuentra con Valparaíso, que empieza a recorrer esta ciudad y descubrir una ciudad de la cual le habían hablado, de la cual él había escuchado. Eso es lo interesante que tiene A Valparaíso desde mi juicio. Estas tomas en el helicóptero de la bahía también son geniales. Sí, fíjate que es una ciudad de contrastes, ya que escuché un ladrillo de perro por ahí, es una ciudad de perros. Valparaíso es una ciudad de perros, no quiero decir peyorativamente, sino que mucho perro suelto en Valparaíso, ¿cierto? Y yo creo que eso ha sido siempre. Valparaíso es una ciudad que a muchos los cautiva y a otros tantos los hace que la odien. O sea, no podemos poner decir que todo el mundo encuentra lindo Valparaíso. Yo no creo que sea así, porque Valparaíso tiene tanto contraste que hay mucha gente que, no te digo que la odia en la ciudad, pero no les gusta, pero hay otros que sí la aman. Entonces, y yo creo que eso fue lo que hizo Joris Ivens cuando vino a principios de la década de 60 y comienza a filmar. Él, tengo entendido que no tenía la idea de filmar Valparaíso, sino que a medida que fue conociendo Valparaíso se ubica en la vereda de los que amaron la ciudad, ¿cierto? Y filma, y luego logra condensar esto en algo así como 35 minutos que dura la película A Valparaíso. Joris Ivens es no sé si está vivo o no, un holandés que llegó a esta ciudad, llegó a Sudamérica en realidad esa película, y te muestra estos contrastes que hablábamos con Valparaíso y mi amor, pero te los muestra desde otra perspectiva, desde la perspectiva del observante participante, el tipo que está recorriendo la ciudad, mirándola con sus ojos, que no es un actor, pero pasa a ser un actor al ir recorriendo. Y hay unos contrastes increíbles. Primero, esa pobreza que tiene Valparaíso, y luego te pone la escena de los fuegos artificiales, ¿cierto? Del 31 de diciembre. Posteriormente hay algunas metáforas que hay que irlas adivinando a medida que se van poniendo ese metraje que hizo él. Hay humor. De repente cuando llega por la avenida Francia e ingresa a esa carnicería de Quino y te muestra los caballos dibujados en la pared, y al cuadro siguiente está mostrando el Valparaíso Sporting con los caballos que van corriendo. Entonces tú haces la analogía, los caballos que venden ahí son los que ya no están en el Sporting. O sea, así es Ivens, con humor, con sarcasmo de repente, con esperanza, porque también te da una esperanza de que Valparaíso podría ser mejor. Depende de la lectura que haga el espectador, pero creo que Valparaíso, a pesar de ser una película digamos de tan cortometraje, es una película bastante potente, profunda, y te descarna una ciudad que el porteño jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el porteño creo que le encanta su ciudad. Esto tiene que ser con una mirada ajena. El dueño de la ciudad, digamos, el habitante nunca se va a dar cuenta de que Valparaíso es sucio, de que Valparaíso no huele bien, de que hay calles en que de repente no te da lata pasar porque está muy cochino, y porque ya nació, se crió, se educó, se casó, tuvo hijos en la misma ciudad. Entonces para él ese entorno es natural. Pero si viene un holandés como Joris Ivens y te muestra eso que estamos hablando, van a decir, oh, verdad, y ahí recién se va a dar cuenta que en el alrededor del mercado hay mucha basura, como lo muestra él, o que en otros barrios hay mucha pobreza. Eso podría decirte de Valparaíso. Interesante, Víctor, esta película, y yo no sé cómo andamos de tiempo, Víctor, para seguir hablando, o Juanito se va a enojar de nuevo. No importa que se enoje porque ya estamos acostumbrados. Mira, yo quisiera hablar ya de una película, o que pudiéramos hablar de una película más moderna de Valparaíso, y retrata otras aristas de Valparaíso, que es la gente. Esta película retrata Valparaíso es una ciudad de marino, de portuario, de la conexión que ellos tienen con el puerto. Y creo que la película Luna en el espejo de Silvio Cagliozzi, esta película ya en democracia, digámoslo,
como ya en la apertura, ¿cierto?, del mundo cultural chileno, supuestamente, recrea muy bien lo que el porteño vive, esa conexión con el puerto. Esta película donde vemos una Gloria Muchmayer jovencita, a mí me gusta mucho, Víctor. No sé si tú la viste, también eso es una cosa que se logra muy bien en esta película. Sí, fíjate, bueno, ya tú hablaste que la película fue dirigida por Silvio Cayosi, ¿cierto? Con el co-guión de José Donoso. Obviamente, Cayosi y Donoso hicieron muchas cosas interesantes, con Gloria Muchmeyer, que es la Lucrecita, con Rafael Benavente, que es Don Armando, este caballero que había sido marino y cascarrabia y que está postrado y que no puede ver el mar, y eso es lo que más le inquieta, le desacomoda, le mueve su mundo, pero que sí se la ingenian para tener una visión fuera de esas cuatro paredes, que es un espejo, y que el espejo después se convierte en un personaje, en un nuevo personaje, porque tiene una importancia vital en la película, el hecho de que él a través del espejo ya no solamente está viendo cosas que quería ver, sino que va oteando, se convierte en un boyerista de la vida de Lucrecita, que era quien hacía las cosas con su hijo el gordo, que está interpretado por Ernesto Bailey. Bueno, y ahí en esta película, Cayosi y Donoso vuelcan, creo, lo mejor de cada uno de ellos. Donoso en lo poético y Cayosi en las imágenes. Una fotografía espectacular, con escenas que son memorables, y hay alguna escena aquí que es parte de la historia del cine chileno, cuando la Lucrecita va a la avenida Altamirano y está esta ancla de cartón con el típico salvavidas, y ella saca la foto que después fue incluso foto de publicidad de la película. Son escenas memorables de esta película que sí, para mi gusto, es una de las grandes películas de Cayosi y del cine chileno. O sea, y con ese Don Armando que de repente, estando postrado, puede mover los hilos y no solamente Don Armando, sino que podemos extrapolar a cualquier otro personaje que sea un patriarca y mueve los hilos de una casa o de lo que sea, solamente con su voz, sin que lo vean, sin que diga nada, sino que indicando y haciendo cosas. Bueno, y el gordo que está esperando solamente la muerte de Don Hernando, y bueno, y la Lucrecita, que es la vecina de Don Hernando, que le ayuda a hacer las cosas, pero también hay un tema que el gordo está enamorado de ella. Una gran película, sin lugar a dudas. Y para mí también, aparte de la escena que te decía de Lucrecita en el ancla y en la avenida Altamirano, que ahí nunca dicen que era la avenida Altamirano, los que lo conocemos decimos eso, es cuando hay una toma del ascensor de artillería, el antiguo ascensor de artillería, ¿cierto? Supongo que tomado desde esa casa, desde esa bajada que hay a un costado, y se ve la bahía, se ve el desvencijado ascensor, colores amarillo antiguos, no como ahora, y con el Valparaíso que recibe al espectador y recibe la historia. Sí, es interesante, como te digo, Víctor, esta película, porque desde mi punto de vista pone el ojo en las personas de Valparaíso. Generalmente Aldo Francia y la película Valparaíso y otras retratan mucho lo que es la bahía, el puerto, sus costumbres, pero aquí porteño, o se busca recrear al porteño, a este ser que tiene una conexión con el ascensor como medio de transporte, no como un tema recreativo que para sacarse la foto en el Paseo 21 lo ocupa, sino que es una persona que vive su día a día con estos medios de transporte, Víctor. Oye, ahora, mira, ya hablamos de Valparaíso de Evans, pero lo que estás diciendo tú lo refleja bien él. Por eso te digo, es mejor el ojo ajeno que te ve a ti al ojo propio. Y en el ojo ajeno es cuando hace una toma en la escala de la calle Serrano, la escala que sube al Cerro Cordillera, y habla de las piernas de las mujeres porteñas. Porque incluso cuenta los peldaños, que dice ciento y tantos, no me acuerdo exactamente el número, dice ciento y tantos peldaños que nos separan de la parte alta a la calle, la palabra exacta no me acuerdo, y habla de las piernas, que todas las porteñas tienen las piernas gruesas y potentes. O sea, ¿por qué potente? Porque tienen que hacer mucho ejercicio, subiendo y bajando escalas para no tomar el ascensor y ahorrarse la plata.
No sé si te acuerdas esa parte. Claro. Y yo padecí esa escala mucho tiempo, Víctor, un profesor de educación física que nos hacía subir corriendo esa escala en Serrano. Ah, está muy bien. Bueno, y de Valparaíso, y película hecha en la región, hay muchas, porque para cortar el tema, bueno, después está Valparaíso de Mariano Andrade, cuando se habla de las adopciones ilegales, ¿cierto? Que llega un marino español, y bueno, y ahí Valparaíso está, y ya no basta con rezar, que ya son las protestas que se arman, y hay una toma espectacular en el Palacio de los Tribunales, ahí en la Plaza Justicia. Hay muchas películas en Valparaíso que, bueno, y Mariano Andrade tiene para mi gusto, una escena memorable en Valparaíso, cuando el niño se sube a una micro Verde Mar, de las antiguas Verde Mar, y con 2 trozos de pizarreño. Las de letra, Víctor. Sí, y va cantando la O, la N, la P. Va cantando La Joya del Pacífico con estos 2 trozos de pizarreño, y hay un recorrido que, imagínate, es lo que hace el cine, recrear. Porque la Verde Mar baja por el Membrillo, sale por Altamirano, Varas, ahí, después se mete por la Plaza Chaur, un recorrido nada que ver con lo que tenía, pero para hacer cantar la canción. Bueno, y tenemos muchas otras películas que podríamos comentar latamente en otro capítulo de cine patrimonial. Sí, no, el tiempo pasa volando, Víctor, cuando uno habla de estas películas en este capítulo especial. El cine chileno, bueno, uno podría, desde mi punto de vista, creo que está estancado hoy, que no tiene una dirección clara hacia dónde quiere ir, salvo algunos directores que definitivamente emigraron a buscar nuevos rumbos y éxitos como Larraín, pero desde mi punto de vista el cine chileno, no sé si es la pandemia o antes de la pandemia, lo castigó fuertemente y hoy no se ve que se haga mucho, Víctor. No sé, yo tengo una opinión distinta a la tuya, Rodolfo. Pienso que los directores, los productores y actores tienen muy claro lo que quieren con el cine chileno, pero no vamos a ahondar lo que quieren ni hacia dónde va, porque el tiempo se nos acaba y tenemos que seguir con más programas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que... Seguimos en nuestro programa revisando algunos títulos patrimoniales, ¿cierto? Por supuesto que es importante y siempre interesante de conversar. Bueno, vimos lo que eran vistas o las primeras películas, pero ya podemos entrar derechamente a lo que son las primeras películas de ficción, Rodolfo. Aquí tenemos varios elementos interesantes, como dices tú, son las primeras películas ya de cine mudo. Todavía incluso algunas medias teatrales, ¿cierto? Todavía no se empieza a experimentar en lo que son los planos, pero algunas son bien entretenidas. Hay una de Manuel Rodríguez, de 1910. Y aquí aclárame algo, Víctor, porque ahí yo tengo la gran duda. ¿Estas más o menos en qué año se musicalizaron? ¿O se musicalizaron en el momento? ¿Se proyectaban con una banda lateral que hacía la musicalización? A ver, aclárame eso. Primero que todo, hay que decir que esta película, que vamos a hablar, que se llama Manuel Rodríguez, es la primera película sobre el guerrillero que se hace en Chile, año 1910. Obviamente era cine silente, o cine mudo como lo conoce todo el mundo. Por lo tanto, no tiene ni banda sonora, no tiene ningún sonido, nada. Y como dices tú bien, era teatral. ¿Por qué? Porque los elencos de actores venían del teatro. Y muchas de las primeras películas se hicieron tomando como base la obra teatral. Esta fue escrita y dirigida por Adolfo Urzúa, que además actúa en la película, y existe ese registro que también se considera como la primera película de ficción. Ahora, lo que tú me preguntabas de la banda sonora, aquí el soporte era nitrato, ¿ya? Eran películas de nitrato, películas que eran altamente inflamables, altamente combustibles, de generación espontánea. Por lo tanto, las películas se inflamaban fácilmente. De hecho, en esta época del cine silente, con la mayoría de las películas de nitrato, que se extiende más o menos hasta principios del 1930, hay una cantidad de salas a nivel mundial incendiadas, pero increíble. ¿Por qué? Porque la bobina se incendiaba y agarraba rápidamente
el teatro, que generalmente eran de madera en esa época. Entonces, ese era el primer cuidado. Ahora, es increíble que haya algún registro de esta película, con la alta volatilidad e inflamación que tenían esta. Y estas películas se musicalizan con posterioridad. Yo me atrevo a decir que a partir de los 60 empieza gente a ponerle música, a lo mejor algún diálogo, algunas a nivel mundial se colorearon, que yo no estoy de acuerdo con ello, pero no había salido el cine parlante, que nace en 1927 con El cantor de jazz. Luego, no tienen cómo incluirle el sonido, salvo ya, como te digo, bien avanzado el siglo, y por eso me atrevo a decir que a partir de los 60 ya empiezan a musicalizarse. Pero aquí, volviendo a la película, que tuvo como actor principal a Nicanor de la Sota, Francisco Ramírez y Filomena Flores, logran que la gente vaya interiorizándose de las andanzas del guerrillero Manuel Rodríguez. Y eso es importante de saberlo, que una película definitivamente patrimonial, con algunas imágenes, y luego yo no sé si la película está completa por ahí o no, pero es importante por lo menos tener estos minutos de registro. Sí, es interesante, Víctor, porque uno logra entender cómo la gente cómo estos registros audiovisuales de a poco fueron pasando a ser elementos de entretención, elementos en los cuales después del horario laboral o fin de semana, la gente empezaba a aglomerarse en los teatros que de a poco también estaban haciendo la transición a colocar una tela, ¿cierto? A colocar esta máquina para proyectar películas. Y nosotros tal vez conocimos muchos de estos teatros que tenían incluso la doble función, que tenían la tarima en el escenario y que además proyectaban películas. Así es. Bueno. Eso es algo súper interesante, Víctor, ese cambio de paradigma en que tuvieron que vivir los teatros. Interesantísimo. Oye, otra película, y esto que me interesó mucho, tampoco la conocía, Víctor, así que yo estoy súper agradecido por el barniz cultural que me diste en la reunión de Pauta, es Canta y no llores corazón. ¿Y por qué me encantó este registro, Víctor? Primero por los ferroviarios, es decir, en Chile poco se le ha dado importancia y relevancia a lo fundamental que fue el tren en el desarrollo económico y social del país. Y esto no sé si me atrevería a decir que es el del puente de Mayeco, pero es una estructura metálica que hoy no está, que no tiene arcos, que es una estructura muy frágil tal vez para lo que hoy conocemos como la época, que es una toma impresionante, que perfectamente hoy podría ser una toma de dron, que a mí me fascinó esa toma, Víctor. Mira, Canta y no llores corazón tiene una historia, para mí por lo menos, interesante. La vi en cine, en realidad en teatro, en el Teatro Municipal de Valparaíso, hace muchos años, cuando Jaime Córdoba, no sé si la compró, no sé, la copia. Y la pude ver en 35 milímetros, restaurada obviamente, no en el original, porque acuérdense que estaba hablando del nitrato. Y la proyectaron en el cine, pantalla grande. Esta película data de 1925, el director fue Juan Pérez Berrocal, y en ella actúan el propio Juan Pérez Berrocal, Clara del Castillo y Tomás Medina. Ahora, sí tiene que ver con lo que tú dices con el tren. Mira, ese es un tema interesante y creo que es como capítulo para un programa posterior, el hablar del tren en el cine chileno. Porque si vemos el cine mundial, son muchas las películas de trenes, Rail Train que hacen, y con historias de todo tipo, partiendo por el Orient Express, ¿cierto? Y películas de ese estilo, pero aquí no se ha utilizado. Sí, lo interesante de esta película es que se pudo rescatar, y tengo entendido que fue el propio Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado Valparaíso, quien la rescató con la Fundación del Pacífico. Tengo entendido, no quiero pecar de que diga mal el nombre, pero bueno, la Cinemateca del Pacífico, eso es, y la rescataron. Está restaurada, está muy bien restaurada y se puede ver en forma totalmente libre y gratuita a través de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y a propósito, digo esto porque hay mucha gente que gustaría ver estas películas, y en el link Cineteca
udechile.cl o van a la Google y ponen Cineteca Universidad de Chile. Hay más de 500 películas chilenas patrimoniales, desde cortos, imágenes, vistas y películas, donde incluyen Cante no llores corazón, para verlas gratuitas y libres. Así que un dato para toda la gente que nos está viendo. Bueno, esta es la historia de una joven de nombre Fresia, que obviamente, como en todas las películas antiguas, era joven, ¿cierto? Vivía junto al padre, que era muy antiguo, muy anciano, un hermano que en una hacienda muy rica, y obviamente lo que pasa es como lo que dice Popov, ¿cierto? Cuando hace la clasificación de la historia, ¿cierto? Se enamora del hijo del dueño de la hacienda, pero para el hijo era una conquista pasajera, y ahí sale toda la trama, que no la vamos a contar entera y ojalá la gente la vea, pero se da así. Si extrapolamos y tomamos esta película y vemos algún capítulo de alguna serie actual o alguna teleserie, es más o menos lo mismo. O sea, estas historias se han dado por siempre. Y esto se llama Canta y no llores corazón, de Juan Pérez Ferrocal, del año 1925. Y lo que tú dices, sí, es interesante que se ve Chile, el otro Chile, el que no vamos a poder ver nunca más, ese Chile forestal, ese Chile ecológico, ese Chile que en esta toma, que hay un plano general amplio del puente, yo no sé el nombre, yo no conozco incluso allá, entonces hay un plano general amplio donde vemos el puente, que es espectacular. Entonces nos damos cuenta que Chile sí tuvo un mejor pasar, Chile sí fue espectacular. Yo no digo que no sea espectacular ahora, pero hay muchas cosas que arreglar, y se pueden ver en estas películas, y para eso también nos sirve el cine patrimonial que estamos revisando. Sí. Mira, bueno, tú hablaste de algo interesante, Víctor. Bueno, ahora en el sur de Chile se padece del robo de madera, y es una cosa que vemos en las noticias día a día. Antiguamente no era madera lo que se robaba, pues era ganado. Los cuatreros, ¿cierto? Donde los pincheiras y un montón de otros más robaban ganado o bajaban con ganado ajeno, como dice la canción. Entonces, de eso hay películas también, pues, Víctor. Se llama El Leopardo, de 1926, y retrata la historia precisamente de esto que te estoy contando, de cómo se protege al ganado de los cuatreros. ¿Tú sabes dónde se filmó esa película? ¿Dónde se filmó, Víctor? En Concepción. Esa es una de las primeras películas que se tiene registro que se filmó fuera de Santiago, porque a similitud de lo que pasa hoy día, en esa época Santiago también era Chile. Entonces era como una noticia grande que se haya hecho una película en Concepción, a pesar de que hubo una época, que esto también para otro programa, que se hizo mucho cine en Antofagasta. Y esto es un paréntesis. ¿Tú sabías que a Antofagasta se le conoció como el Hollywood de Sudamérica? Me lo dijiste en la reunión de pauta y yo no tenía idea, Víctor. A Antofagasta se le conoció como el Hollywood de Sudamérica por la cantidad de películas, documentales, largos, cortos que se hizo. Pero bueno, estamos con El Leopardo. Pero tiene sentido, Víctor, porque Mejillones, toda esa zona siempre fue muy pudiente por el tema salitrero, por el tema del guano. Sí, tiene mucho sentido. Sí, pero podría tener sentido porque era una zona donde había mucho inglés, mucho norteamericano, pero que se dedicaran al cine es distinto. Y eso me gustaría que lo tomáramos algún día, Rodolfo. Bueno, El Leopardo, una película, como te dije, se filmó en Concepción el año 1926 y se rescató por casualidad. Recordemos que todas estas películas, como ya dije, la de Nitrato se disolvieron, porque además, como bien lo dijo Carmen Brito alguna vez, Carmen Brito es la más importante restauradora de películas en Chile, que trabaja en la Cineteca Nacional, a quien le aprovechamos de enviar un saludo, hace tiempo que no la vemos, y como lo dijo ella, el nitrato no dura más de 100 años, se disuelve, y la mejor forma para haber encontrado películas de nitrato, adivina dónde era, Rodolfo. ¿Dónde? Porque esto es casi una adivinanza. En los roperos. La mejor parte donde se podían conservar las películas de nitrato era el interior de un ropero, que era lo que hacía la familia. Tú tienes una película de celuloide ahora, que es, y lo guardan en un mueble, ¿cierto? En esa época, dice Carmen, es guardarla en un ropero por la temperatura, por la humedad, bueno, este se rescató. Se hace en el año 1926
es dirigida por Alfredo Llorente, un nombre importantísimo en el cine chileno. Alfredo Llorente que estuvo en muchas películas y fue protagonizada por Marcelo Marcelo Derval, y este es un western, definitivamente, como tú decías, es un western, y donde los supuestos cowboys, ¿cierto?, o vaqueros o jovencitos, son guasos de a caballo, guasos bien montados, que andan detrás de la fichería de un bandido que asalta los pueblos, los fundos, todo lo demás. Y una película que también está disponible para verla de todas maneras. No, interesante, Víctor. Y mira, la otra película que mencionabas tú, que era como de Antofagasta, ¿cierto?, del Hollywood de Sudamérica, se llama Vergüenza, y esta tampoco yo la conocía, pero vi las imágenes, Víctor, y quedé sorprendido por cómo se va ya logrando la transición de este cine teatral a un cine con intención, en que el director ya logra entender cómo son los planos, las tomas, los cambios de secuencia, los cambios de ritmo. Digamos que esta película, Víctor, tiene ya una cosa como de un cine más contemporáneo, un cine que nos parece a nosotros más conocido. Bueno, mira, esta película es del año 1928, ¿sí? 28, casi paralela con el Leopardo. Aquí ya estamos en presencia de una transición en el cine, porque ya un año antes se había estrenado el cine parlante con El cantor de jazz, lo repito de nuevo, el año 27. El año 28, el mismo Juan Pérez Ferrocal vuelve a hacer cine, o sea, ya nos damos cuenta que Pérez Ferrocal era un hombre y un hombre que vibraba con el cine, y aquí hay un tema que es bastante contemporáneo, y es la historia de un minero que contrae sífilis en un prostíbulo, ¿ya? Y ahí comienza, de ahí el título, Vergüenza, porque en esa época tener una enfermedad de transmisión sexual era como un paria en la sociedad. Tú lo has estudiado, lo hemos visto. Y cuando se entera que esta enfermedad, la sífilis, puede volverlo loco, según los cartones de la película, trata de hacer cualquier cosa. Ahora, la mujer aquí, el puntal, trata de mantener la casa, instala un taller de costura. La misma teleserie que hemos hablado antes pasa aquí, en esta película Vergüenza del año 1928. Y bueno, hay mucho más que decir, pero el tiempo nos apremia. Mira, yo quiero hacer una salvedad. No hemos hablado en este bloque de la película El Húsar de la Muerte, ¿ya? Que es una película muy importante, que fue la primera película restaurada del patrimonio, y no vamos a hablar por eso mismo, porque ya en el programa hemos hablado mucho, hemos dado a conocer esto. Lo interesante es cómo se encuentra, y ahí quiero volver atrás. El Húsar de la Muerte la encontró alguien por casualidad, ¿ya? La encuentra por casualidad y en una feria, y la estaban vendiendo 50 pesos un montón de películas, ¿ya? Y cuando empiezan a revisarla se dan cuenta que era El Húsar de la Muerte, y fue restaurada por Sergio Bravo que vive en Viña, ¿ya? Y él encontró esa película y hizo la primera restauración, que es la que anda circulando por todos lados, que incluso se le ven las marcas por la orilla, y tuvo la suerte de encontrarse con el propio Pedro Sienna. Tú sabes que Pedro Sienna fue director, actor, fue productor, guionista y él hace de Manuel Rodríguez. El propio Pedro Sienna le ayuda a restaurar la película. Hay un video también de una entrevista de Sergio Bravo donde la hija de Pedro Sienna cuenta que vio cuando estaban restaurando la película y faltaba algo, y Pedro le decía, mira, aquí había un cartón, aquí había esto, y así se fue rearmando. Y hay una copia que también se puede ver en la Cineteca de la Universidad de Chile, totalmente restaurada, que la restauró la universidad posterior a la de Sergio Bravo, y que está disponible. Así que ese es un dato aparte para la gente que gusta del cine, porque el tiempo nos apremia y vamos a tener que quedar aquí. Tenemos mucho más que decir, pero a lo mejor hacemos algún otro capítulo de esto, que lo encontré muy interesante y esperemos que les haya gustado. Rolf. Sí, así es. El tiempo pasó volando, Víctor, cuando hablamos de algo que nos gusta. Así que espero que les haya gustado este capítulo especial. Podríamos tal vez después hacer una segunda parte con el cine más moderno, con la era dorada del cine chileno, ¿cierto? Pero
pero ahí va a depender de lo que nos digan ustedes también en los comentarios. Y en nuestra red y todo lo demás. Así que, Rodolfo, que tengas una muy buena semana, que te vaya muy bien y felices fiestas. Igual a ti, Víctor, un abrazo, cuídate. Y a toda la gente que nos está viendo también. Así que hasta la próxima.